Recuerdo el momento exacto en que mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos, cuando mi hijo miró el auto que le compré para su cumpleaños número 18 y se burló. ¡Qué broma! Al menos podrías haberme comprado uno decente. Esas palabras resonaron en las frías paredes de mi pequeño apartamento en Brooklyn, y por primera vez me sentí completamente invisible para mi propia familia. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra. Me desperté a las 4:30 de la mañana, la misma hora a la que me había estado despertando durante los últimos 12 años, desde que mi esposo me dejó sin nada más que una montaña de deudas y 2 hijos que todavía necesitaban todo de mí. El radiador de mi pequeño apartamento en Brooklyn hacía ese familiar sonido metálico, una dura sinfonía que se había convertido en la banda sonora de mis solitarias mañanas. Me arrastré hasta la cocina con mis gastadas pantuflas, esas con agujeros que seguía pensando en reemplazar pero que nunca podía permitirme. Preparé mi café en la misma taza desportillada que había usado durante años. El sabor amargo me recordaba todas las cosas a las que había renunciado a lo largo del camino. El buen café, las mañanas cómodas, el lujo de dormir después del amanecer. Pero ese día era diferente. Ese día tenía algo especial planeado. Después de meses trabajando en turnos dobles en 3 edificios de oficinas diferentes en Manhattan, limpiando baños y vaciando basureros hasta que mis manos quedaban en carne viva y mi espalda gritaba de dolor, finalmente había ahorrado suficiente dinero para comprarle a mi hijo Daniel su primer auto. El sobre con las llaves del auto estaba en mi pequeña mesa de cocina, junto a una tarjeta de cumpleaños que había elegido cuidadosamente en la farmacia de la Avenida Atlantic. Había pasado 20 minutos leyendo diferentes tarjetas, buscando las palabras perfectas para decirle lo orgullosa que estaba, cuánto lo amaba, cuánto había trabajado para hacer posible este momento. La tarjeta tenía una imagen de un amanecer y decía: «Nuevos comienzos te esperan». Pensé que era perfecta. Recuerdo tocar las llaves a través del sobre, sintiendo su peso, su promesa. Un Honda Civic 2015 con 89,000 millas. No era nuevo, no era elegante, pero era confiable, seguro. Todo lo que quería para mi hijo mientras se preparaba para comenzar su vida adulta. El vendedor en la avenida Coney Island había sido amable conmigo, comprensivo cuando le expliqué que era una madre soltera trabajando en múltiples empleos. Incluso había incluido nuevas alfombrillas y prometió que el auto funcionaría durante años con el mantenimiento adecuado. Había encontrado ese auto después de semanas de búsqueda, caminando de lote en lote con mi vecina, la señora Álvarez, una dulce mujer de Queens que se había convertido en mi amiga más cercana desde que sus propios hijos vivían lejos. Me tomaba del brazo mientras inspeccionábamos motores que yo no entendía, pateábamos neumáticos que no podía evaluar adecuadamente, y nos sentábamos en asientos del conductor que pronto podrían pertenecer a mi hijo. La señora Álvarez tenía esa manera de hacer que incluso las situaciones más estresantes parecieran manejables. Traía termos de café con leche y galletas caseras envueltas en papel de aluminio, convirtiendo la compra del auto en algo que casi parecía una aventura. Pero esa mañana, sentada sola en mi cocina, sentí el familiar nudo en el estómago que venía cada vez que pensaba en el dinero. Después de comprar el auto, me quedaban exactamente $237 en mi cuenta corriente. Mi alquiler vencía en 2 semanas, y todavía debía dinero en mis tarjetas de crédito por los regalos de Navidad que me había endeudado para comprar. La factura de la calefacción estaba sin abrir en mi mostrador, porque sabía que sería más de lo que podía manejar, y tendría que elegir entre calefacción y comida nuevamente. Miré alrededor de mi apartamento. Realmente lo miré. Las paredes necesitaban pintura, pero no podía permitirme la pintura. El sofá tenía un desgarro en el cojín que había cubierto con una manta de la tienda de dólar. La mesa de la cocina se tambaleaba porque una de las patas era más corta que las otras, y había estado pensando en arreglarla durante 3 años. Pero esto era un hogar. Esto era lo que había construido de la nada después de que Robert se fue.
llevándose su ira y su silencio, pero dejando todas las facturas y toda la responsabilidad. ¿Sabes cómo se siente medir tu amor en dólares y centavos? ¿Contar cada sacrificio y preguntarte si alguna vez será suficiente? Las fotografías en mi alféizar contaban la historia de tiempos mejores. Daniel a los 5 años, sin sus dientes delanteros, sosteniendo un dibujo que había hecho de nuestra familia. Yo con mis 2 hijos en Prospect Park, todos sonriendo durante un picnic que me costó $50 que no tenía, pero gasté de todos modos porque merecían felicidad. Robert en su uniforme militar, antes de que la bebida se volviera mala, antes de que comenzaran los gritos, antes de que decidiera que ser padre era demasiado trabajo. Tomé esa última foto y estudié el rostro de Robert. Incluso entonces, podía ver la distancia en sus ojos, la forma en que miraba más allá de la cámara en lugar de mirarla. Debería haber sabido que realmente no estaba allí, incluso cuando estaba parado justo a nuestro lado. Pero era joven entonces, todavía creyendo que el amor podía arreglar cualquier cosa, que la paciencia y la dedicación eventualmente serían recompensadas. Mi hija Sara se había mudado a Nueva Jersey 2 años antes, casada con un buen hombre que usaba camisas planchadas y traía flores en ocasiones especiales. Vivían en una casa con césped y un garaje para 2 autos, y cuando los visitaba, me sentía orgullosa de ella y pequeña al mismo tiempo. Sara me llamaba todos los domingos, siempre educada, siempre preguntando si necesitaba algo, pero nunca quedándose en el teléfono el tiempo suficiente para contarle sobre mi semana, mi soledad, mis temores sobre envejecer sin suficiente dinero ahorrado. Pero Daniel era diferente. Daniel todavía estaba aquí. Todavía era mío de una manera que se sentía reconfortante y aterradora a la vez. A los 18 años, era alto como su padre, pero más gentil. O eso pensaba. Había comenzado a trabajar a tiempo parcial en una tienda de comestibles en Park Slope, hablando de ahorrar dinero para la universidad, aunque sabía que la mayoría de sus cheques de pago iban a salir con amigos y comprar cosas que yo no podía permitirme darle. Lo había criado para que fuera independiente, para que fuera fuerte, para que nunca se conformara con menos de lo que merecía. Quizás lo había criado demasiado bien, porque últimamente nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Las cenas que cocinaba eran demasiado simples. Las fiestas de cumpleaños que organizaba eran vergonzosas. La ropa que le compraba en tiendas de descuento no era lo que todos los demás usaban. Esa mañana, me duché rápidamente para ahorrar agua caliente. Me vestí con mi mejor uniforme de limpieza, pantalones azul marino y una camisa polo con Metropolitan Cleaning Services bordado en el pecho. Y tomé el metro a Manhattan para lo que pensé que sería uno de mis últimos días laborales normales antes de que todo cambiara. Pasé 8 horas de rodillas fregando pisos, vaciando papeleras y escuchando los sonidos de personas viviendo vidas que solo podía imaginar. Los abogados y contadores que trabajaban en esas oficinas dejaban evidencia de su prosperidad: tazas de café caras, recibos de restaurantes, fotos familiares en marcos plateados. Limpiaba el polvo alrededor de sus fotos de vacaciones de esquí y fiestas de graduación, preguntándome cómo se sentiría tener dinero sobrante después de pagar las necesidades, preocuparse por qué vino servir en la cena en lugar de si habría cena. Pero ese día, nada de eso me molestaba. Estaba demasiado emocionada por ver la cara de Daniel cuando le entregara esas llaves. Imaginé su sorpresa, su gratitud, tal vez incluso un abrazo que durara más que los rápidos y torpes abrazos que habíamos estado compartiendo últimamente. Lo imaginé llamando a sus amigos, presumiendo de su madre que había trabajado tan duro para hacer realidad sus sueños. Lo imaginé entendiendo finalmente cuánto lo amaba. El viaje en tren de regreso a Brooklyn pareció durar una eternidad. Me senté en mi lugar habitual, cerca de la parte trasera donde los asientos siempre estaban disponibles, y vi pasar la ciudad a través de ventanas sucias. La tarde de finales de marzo era fría, pero clara, y pude ver el horizonte de Manhattan desvaneciéndose detrás de mí mientras cruzábamos hacia Brooklyn. Hogar, mi vecindario de pequeños apartamentos y tiendas de esquina, y personas como yo, trabajando duro y esperando con fuerza, y a veces cayendo, pero siempre levantándose.
Me detuve en la floristería de la Séptima Avenida y gasté $15 que no debería haber gastado en un pequeño ramo de tulipanes amarillos. El amarillo era el color favorito de Daniel cuando era pequeño, aunque no estaba segura si todavía lo era. Tantas cosas sobre él habían cambiado en los últimos años, pero recordaba cómo solía señalar autos amarillos, flores amarillas y globos amarillos, aplaudiendo con pura alegría ante la brillantez de todo. Cuando llegué a casa, Daniel estaba en su habitación con la puerta cerrada. La música sonaba lo suficientemente fuerte como para que pudiera sentir los bajos a través de las delgadas paredes. Arreglé los tulipanes en un frasco de vidrio, coloqué la tarjeta y el sobre con las llaves en la mesa de la cocina y respiré profundamente. Este era el momento para el que había estado trabajando durante meses. Daniel. Lo llamé a través de su puerta. ¿Podrías venir aquí un minuto? Tengo algo para ti. Escuché que la música bajaba. Luego pasos. Apareció en la entrada de la cocina vistiendo jeans y una camiseta que le había comprado para Navidad, aunque nunca había reconocido el regalo. Era guapo, mi hijo, con cabello oscuro que caía sobre su frente y ojos marrones que solían iluminarse cuando me veía, pero últimamente parecían mirar a través de mí. «¿Qué pasa?», dijo, sin moverse de la entrada. «Es tu cumpleaños», dije, sintiéndome repentinamente nerviosa. «Bueno, lo será mañana, pero quería darte tu regalo temprano». Se acercó a la mesa, vio las flores, la tarjeta, el sobre. Observé su rostro, buscando emoción, curiosidad, cualquier cosa que me dijera que este momento era tan importante para él como lo era para mí. «¿Qué es?», preguntó, recogiendo el sobre. «Ábrelo y verás». ¿Puedes imaginar la esperanza que sentí en ese momento? La pura y desesperada esperanza de una madre que había dado todo lo que tenía. Abrió el sobre y las llaves cayeron en su palma. Llaves de auto con un llavero de plástico que decía Honda. Las miró durante lo que pareció una eternidad, su expresión ilegible. «¿Me compraste un auto?», dijo finalmente. «Un Honda Civic», dije, tratando de mantener el orgullo fuera de mi voz, tratando de sonar casual. 2015. Está estacionado abajo. Está en buenas condiciones. Y el vendedor dijo que debería funcionar durante años si lo cuidas. Caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. Me uní a él, señalando el sedán plateado estacionado entre el viejo Buick de la señora Rodríguez y el hidrante. «¿Ese?», dijo. «Ese es. Es todo tuyo, cariño. Sé que no es nuevo, pero es confiable. Y ahora puedes conducir al trabajo, tal vez hacer algunos viajes de fin de semana con tus amigos». Estuvo callado durante tanto tiempo que comencé a preocuparme. Tal vez estaba abrumado. Tal vez estaba tratando de no llorar. Tal vez se estaba dando cuenta de cuánto me costó esto, cuánto había sacrificado para que sucediera. Luego se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Fría, decepcionada, casi enojada. «¡Qué broma!», dijo, con voz plana y cruel. «Al menos podrías haberme conseguido uno decente». Las palabras me golpearon como un golpe físico. En realidad di un paso atrás, chocando contra la encimera de la cocina, mi mano volando a mi pecho como si pudiera proteger mi corazón de lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», susurré. «Quiero decir, vamos, mamá. Mira esa cosa. Es vieja, es fea, y todos sabrán que la compraste en algún lote de autos usados sospechoso. Mis amigos se van a reír de mí». Lo miré fijamente, a este joven que había criado, a esta persona que había amado más que a mi propia vida, y sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo decepción, no solo dolor, algo más profundo, algo que me había mantenido unida durante años. «Daniel», dije, con voz temblorosa, «trabajé en 3 empleos para comprarte ese auto. Ahorré durante 8 meses. Me quedé sin alimentos, sin calefacción, sin todo para que pudieras tener transporte cuando cumplieras 18. Se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros, como si mi sacrificio no significara nada. «Bueno, tal vez deberías haber ahorrado más tiempo y haber conseguido algo mejor. O tal vez deberías haberme preguntado qué quería en lugar de simplemente asumir». «¿Lo que querías?», repetí. «Daniel, ese auto costó $12,000. Eso es más dinero del que gano en...»
Exactamente, me interrumpió. Entonces, ¿por qué desperdiciarlo en algo así? Podrías haberme conseguido algo decente por 15 o 16,000, o simplemente haberme dado el dinero y dejarme encontrar algo yo mismo. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. Los tulipanes en la mesa, la tarjeta de cumpleaños que había elegido con tanto cuidado, las llaves abandonadas en la encimera. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse. No tengo $15,000, dije en voz baja. No tengo $16,000. Me trabajé hasta el agotamiento para ahorrar $12,000. Y te lo di todo porque te amo. Puso los ojos en blanco. Mi hijo puso los ojos en blanco ante mi amor. Lo que sea, dijo. Supongo que es mejor que nada, pero no esperes que esté súper agradecido ni nada. Es vergonzoso. Recogió las llaves y caminó hacia su habitación, dejándome sola en mi cocina con tulipanes amarillos y un corazón roto. No sé cuánto tiempo estuve parada allí. Minutos, tal vez horas. El sol se estaba poniendo fuera de mi ventana, proyectando largas sombras a través de mi pequeño apartamento, y me sentí más pequeña de lo que nunca me había sentido en mi vida. Invisible, sin valor, como si todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, hubiera sido para nada. Esa noche, no pude dormir. Me acosté en mi cama escuchando a Daniel ir y venir, el sonido del auto arrancando y deteniéndose, él probando su nueva libertad mientras yo probaba los límites de mi propia desesperación. Pensé en todas las noches que había trabajado hasta tarde, todos los fines de semana que había pasado limpiando oficinas en lugar de relajarme, todas las veces que había dicho que no a cosas que quería porque Daniel necesitaba algo más. Pensé en el sobre de dinero que le había entregado al vendedor de autos, dinero que representaba meses de dolor de espalda, y pies adoloridos y comidas perdidas. Pensé en lo orgullosa que me había sentido al firmar los papeles, imaginando la alegría de Daniel, su gratitud, su comprensión de cuánto lo amaba su madre. En cambio, había recibido crueldad, había recibido indiferencia, había recibido una lección sobre lo poco que valía mi amor para la persona que más había amado. ¿Alguna vez le has dado todo lo que tenías a alguien, solo para que te digan que no era suficiente? La mañana siguiente era el cumpleaños real de Daniel. Preparé su desayuno favorito, panqueques con arándanos, aunque mi corazón no estaba en ello. Vino a la cocina alrededor de las 10, vestido para salir, las llaves tintineando en su mano. «Gracias por el desayuno», dijo, agarrando 2 panqueques y envolviéndolos en una toalla de papel. «Voy a mostrarle a Jake y Miguel el auto. Podríamos ir a Long Island o algo así. Ten cuidado», dije automáticamente, aunque parte de mí se preguntaba por qué me molestaba. «Está bien, mamá. El auto funciona bien, supongo. El padre de Jake lo ayudó a comprar un BMW el año pasado, así que esto es definitivamente un paso atrás, pero lo que sea, un paso atrás. Mi sacrificio era un paso atrás. Se fue sin mirar atrás, y pasé su cumpleaños sola en mi apartamento, mirando la tarjeta de cumpleaños que nunca le di y preguntándome dónde me había equivocado como madre. Durante las semanas siguientes, el patrón se volvió claro. Daniel usaba el auto constantemente, para el trabajo, para eventos sociales, para citas que se suponía que yo no debía saber, pero nunca lo mencionaba sin alguna queja. Usaba demasiada gasolina, la radio estaba desactualizada, los asientos no eran cómodos, el aire acondicionado no era lo suficientemente frío. Comenzó a pedirme dinero nuevamente. «Mamá, ¿puedes darme $50 para gasolina? Este auto la consume mucho». O, «Mamá, el auto necesita un cambio de aceite, y no tengo el dinero en este momento». O, «Mamá, raspé el parachoques en un estacionamiento y va a costar $300 arreglarlo». Cada solicitud se sentía como otra herida. Ya le había dado un auto que valía $12,000, y de alguna manera todavía era responsable de mantenerlo, abastecerlo, repararlo. ¿Cuándo me había convertido en nada más que una fuente de dinero para mi propio hijo? La verdad es que este patrón no era nuevo. Se había estado construyendo durante años, tan gradualmente que no lo había notado hasta que ese momento con las llaves del auto me obligó a verlo claramente.
Daniel había aprendido a dar por sentada mi generosidad, a esperar mis sacrificios sin reconocerlos, a tratar mi amor como un recurso que nunca se agotaría sin importar cuánto exigiera. Comencé a prestar atención a nuestras conversaciones de manera diferente. Cada llamada telefónica parecía comenzar con «Mamá, necesito» o «Mamá, ¿puedes...?» ¿Cuándo fue la última vez que llamó solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que preguntó sobre mi día, mi salud, mis sentimientos? No podía recordarlo. Una tarde de abril, estaba trabajando hasta tarde en un edificio de oficinas en Midtown, vaciando basureros y aspirando salas de conferencias, cuando me encontré mirando las fotos familiares en el escritorio de alguien. Una mujer de aproximadamente mi edad con hijos adultos, todos sonriendo en lo que parecía una boda o una fiesta de graduación. Se veían felices. Parecía que disfrutaban de la compañía del otro. Traté de recordar la última vez que Daniel me había sonreído así. Realmente sonreído, no la expresión educada y distante que usaba cuando necesitaba algo de mí. Traté de recordar la última vez que tuvimos una conversación que duró más de 5 minutos, que profundizó más allá de la logística y las solicitudes de dinero. Tampoco podía recordar eso. El edificio de oficinas estaba tranquilo excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y los sonidos distantes del tráfico muy por debajo. Me quedé en esa sala de conferencias vacía, sosteniendo una foto de la familia feliz de otra persona, y comencé a llorar. No las lágrimas silenciosas que había estado derramando en casa, sino sollozos profundos y estremecedores que venían de algún lugar que había estado tratando de ignorar durante años. Tenía 57 años, y sentía que había desperdiciado toda mi vida tratando de ganarme un amor que nunca iba a llegar. Había dado todo lo que tenía, todo lo que era, a personas que me veían como nada más que una conveniencia. Mi ex esposo se había ido porque no era suficiente. Mi hija me amaba, pero no me necesitaba. Mi hijo me necesitaba, pero no me amaba. Al menos no de una manera que pudiera sentir. ¿Cuál era el punto de todo el sacrificio si solo me hacía sentir más sola? Terminé mi turno y tomé el largo viaje en tren de regreso a Brooklyn, mirando las luces de la ciudad pasar borrosas por la ventana y pensando en las elecciones que había tomado. ¿Había malcriado a Daniel al decir siempre que sí? ¿Le había enseñado que mi amor era barato al darlo tan libremente? ¿Me había hecho invisible al nunca exigir ser vista? Cuando llegué a casa, Daniel se había ido, en algún lugar con amigos en el auto que le había comprado. El apartamento estaba oscuro y silencioso, lleno de los olores familiares de la soledad y el arrepentimiento. Me preparé una taza de té y me senté en mi pequeña mesa de cocina, mirando la pila de facturas que no podía permitirme pagar, pensando en los sacrificios que había hecho que nadie parecía notar. Fue entonces cuando vi el teléfono de Daniel sobre la encimera. Lo había olvidado, saliendo apresuradamente para encontrarse con sus amigos, dejando atrás el dispositivo que se había convertido en una extensión de su mano. La pantalla estaba agrietada. Otro gasto que me había pedido que cubriera, pero me había negado. Una de las pocas veces que había dicho que no en los últimos tiempos. No estaba planeando mirarlo. No soy el tipo de madre que fisgonea en las cosas personales de sus hijos, pero la pantalla se iluminó con una notificación de mensaje de texto, y pude ver la vista previa sin desbloquear el teléfono. Jake, tío, el auto de tu madre es una mierda, jaja. Mi padre me habría conseguido algo mucho mejor. Mi corazón se detuvo. Miré fijamente las palabras, leyéndolas una y otra vez, tratando de que significaran algo diferente. Pero ahí estaba, claro y cruel, el amigo de mi hijo burlándose del sacrificio que había hecho, y Daniel sin defenderme, sin defender el auto, sin defender nada. Antes de que pudiera detenerme, estaba desplazándome por más mensajes. Sé que estaba mal, pero sentía que me estaba ahogando, y desesperadamente necesitaba entender qué tan profunda era el agua. Daniel, sí, es vergonzoso, pero es mejor que tomar el metro, supongo. Miguel, ¿por qué no te dio el dinero directamente? Podrías haber encontrado algo decente. Daniel, porque ella cree que sabe qué es lo mejor para mí. Nunca pregunta qué es lo que realmente quiero. Jake, al menos recibiste algo. Mi madre me habría hecho comprar mi propio auto.
Daniel, qué suerte tienes. Tu madre tiene un trabajo que paga dinero real. Mi madre limpia inodoros para vivir. Limpia inodoros para vivir. Como si el trabajo que hacía para mantener a nuestra familia fuera algo vergonzoso. Como si las manos que habían cambiado sus pañales y empacado sus almuerzos y lo habían sostenido cuando estaba enfermo de alguna manera, estuvieran sucias porque ganaban dinero limpiando después de otras personas. Dejé el teléfono con manos temblorosas y caminé hacia mi habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. Me senté al borde de mi cama, la misma cama en la que había estado durmiendo sola durante 7 años, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo dolor, no solo decepción, algo más duro, más permanente. Había sido invisible para mi familia durante tanto tiempo que había comenzado a desaparecer de mí misma también. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque quería hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que compré algo para mí? Fui a algún lugar para mi propio disfrute. Dije que no a una solicitud porque necesitaba atender mis propias necesidades primero. Tampoco podía recordar eso. A la mañana siguiente, Daniel encontró su teléfono y se disculpó casualmente por dejarlo atrás. Espero que no haya sonado demasiado, dijo, guardando el dispositivo y dirigiéndose hacia la puerta. Me llevo el auto al trabajo. Daniel, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesitamos hablar. ¿Puede esperar? Ya voy tarde. No, dije, sorprendiéndonos a ambos con la firmeza de mi voz. No puede esperar. Se detuvo, con una mano en el pomo de la puerta, y se volvió para mirarme con la impaciencia de un adolescente que nunca había crecido realmente. ¿Qué pasa ahora? Dijo, revisando la hora en su teléfono. Vi tus mensajes, dije en voz baja. Sobre el auto. Sobre mí. Su expresión cambió instantáneamente, volviéndose defensiva, enojada, atrapada. ¿Revisaste mi teléfono? Estaba aquí. Se iluminó. Vi lo que tú y tus amigos estaban diciendo sobre el auto que te compré, sobre el trabajo que hago para pagar nuestra vida. Mamá, ¿esos solo eran... ¿Solo qué? ¿Solo bromas? ¿Solo tus verdaderos sentimientos que compartes con todos excepto conmigo? Se pasó la mano por el pelo, un gesto que había heredado de su padre junto con la tendencia a dañar a las personas que más lo amaban. Mira, no quise decir nada con eso. Es solo charla de chicos, ¿sabes? Bromeamos. Les dijiste que limpio inodoros para vivir, como si eso fuera algo de lo que avergonzarse. No lo decía en ese sentido. ¿En qué sentido lo decías, Daniel? Estuvo callado por un largo momento, y pude verlo calculando qué decir. Cómo salir de esta conversación y volver a su vida donde mis sentimientos no importaban y mis sacrificios eran solo ruido de fondo. Lo siento, dijo finalmente, pero sonaba plano, automático. No debería haber dicho esas cosas, pero tienes que entender. Es difícil para mí cuando mis amigos tienen mucho más que nosotros. Mucho más que nosotros. Repetí. Daniel, te compré un auto de $12,000. $12,000 que ahorré trabajando en 3 empleos y renunciando a todo lo que necesitaba. ¿Cómo no es eso suficiente? Porque no es lo que yo quería, explotó, finalmente mostrando algo de emoción real. Porque nunca me preguntas qué quiero. Simplemente decides lo que crees que es mejor y esperas que esté agradecido. Porque tengo 18 años y no quiero andar en un auto viejo y vergonzoso que me haga parecer pobre. Somos pobres, dije en voz baja. Yo soy pobre. Trabajo como limpiadora porque ese es el trabajo que pude conseguir con una educación secundaria y 2 hijos que mantener. Vivo en este pequeño apartamento porque es lo que puedo pagar con mi salario. Compro en tiendas de descuento y recorto cupones y bajo la calefacción en invierno porque eso es lo que hacen las personas pobres. Exactamente, dijo, como si eso probara su punto. Entonces, ¿por qué desperdiciaste dinero en un auto que no quería en lugar de ahorrar para conseguirme algo mejor? La lógica era tan retorcida, tan cruel en su egoísmo, que sentí que estaba hablando con un extraño. ¿Dónde estaba el niño pequeño que solía abrazarme tan fuerte que apenas podía respirar? ¿Dónde estaba el niño que solía agradecerme las más pequeñas amabilidades? Que solía decirme que era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo el acto de dar regalos se había convertido en obtener lo que quieres en lugar de apreciar lo que alguien te da? No desperdicié dinero, dije, con mi voz haciéndose más fuerte.
Invertí todo lo que tenía en ti, en tu futuro, en mostrarte que me importas más que cualquier otra cosa en este mundo. Bueno, tal vez deberías invertir en ti misma, dijo, finalmente revelando lo que realmente pensaba. Tal vez si consiguieras un mejor trabajo, un mejor apartamento, una mejor vida, no me avergonzaría traer a mis amigos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como humo de un fuego que recién ahora estaba tomando fuerza. Mi hijo estaba avergonzado de mí, de mi vida, de los sacrificios que había hecho para darle oportunidades que nunca tuve. Sal, susurré. ¿Qué? Dije que salgas. Toma el auto que te compré y sal de mi apartamento. Mamá, vamos. No seas dramática. No estoy siendo dramática. Estoy siendo clara. ¿Te avergüenzas de mí? ¿Crees que mi vida no es lo suficientemente buena? ¿Crees que mis sacrificios son desperdiciados en ti? Entonces vete. Ve a algún lugar mejor. Ve a algún lugar donde no tengas que avergonzarte. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Daniel pareció inseguro, como si tal vez hubiera ido demasiado lejos, dicho demasiado. No quise decir, sí, lo hiciste. Quisiste decir cada palabra. Y ahora sé exactamente dónde estoy contigo. Agarró su chaqueta y llaves, murmurando algo sobre que yo era imposible de hablar, y dio un portazo al salir. El sonido resonó a través de mi pequeño apartamento, y luego hubo silencio. Completo, perfecto silencio. Me senté en mi mesa de cocina y me di cuenta de que por primera vez en 18 años, no estaba preocupada por Daniel. No estaba planificando mi día en torno a sus necesidades, su horario, sus deseos. No estaba calculando cuánto dinero me quedaba después de darle lo que pedía. Estaba pensando en mí misma, y se sentía aterrador y liberador al mismo tiempo. ¿Sabes cómo suena el silencio cuando has estado ahogándote en las demandas de otras personas toda tu vida? Suena como posibilidad. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Llamé para reportarme enferma a mi trabajo de limpieza nocturno y di un paseo por mi vecindario. Sin apresurarme para tomar el metro, sin llevar bolsas de comestibles que no podía permitirme, sin apurarme para cumplir con la fecha límite de otra persona, solo caminando, mirando el mundo a mi alrededor como si lo estuviera viendo por primera vez. Brooklyn en primavera es hermoso de maneras que había olvidado. Los árboles estaban brotando a lo largo de las aceras, y podía oler la cocina de los restaurantes y los camiones de comida que hacían que nuestro vecindario se sintiera vivo. Pasé por la biblioteca donde solía llevar a Daniel y Sara cuando eran pequeños, el patio de juegos donde habían aprendido a columpiarse y trepar y ser valientes. Recordé sentir orgullo de este vecindario entonces, orgullo de la comunidad que habíamos construido, la vida que habíamos creado juntos después de que Robert se fue. Cuando comencé a verlo a través de los ojos de Daniel, notando solo lo que faltaba en lugar de apreciar lo que había, me detuve en una cafetería por la que había pasado cientos de veces, pero nunca entré, demasiado consciente del dinero en mi billetera y las facturas que esperaban en casa. El café era caro, probablemente $3 más de lo que debería gastar, pero lo pedí de todos modos. Un café con leche grande con un shot extra, el tipo de bebida que solía ver a otras mujeres disfrutar mientras yo tomaba bolsitas de té baratas en casa. Me senté junto a la ventana y vi pasar a la gente por la acera. Familias, parejas, adolescentes riendo juntos, hombres mayores jugando al ajedrez en pequeñas mesas afuera. La vida sucediendo a mi alrededor, vida que había estado demasiado ocupada para notar, mientras trabajaba hasta el agotamiento, tratando de ganarme un amor que se sentía más distante cada día. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniel. Mamá, lo siento por lo de esta mañana. ¿Podemos hablar cuando llegue a casa? Miré el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo el impulso familiar de decir que sí, de perdonar, de fingir que sus palabras no habían cortado tan profundo como lo habían hecho. Pero algo había cambiado en mí esa mañana. Algo que me hizo escribir. Hoy no. Necesito algo de tiempo para pensar. No respondió, y me sorprendió lo aliviada que me hizo sentir eso. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas a las que había estado ciega durante años. La forma en que Daniel esperaba que cocinara sus comidas pero nunca ofrecía ayuda con los platos.
La forma en que dejaba su ropa sucia en el suelo de su habitación, asumiendo que la recogería y la lavaría. La forma en que tomaba duchas calientes sin pensar nunca en las facturas de servicios públicos. Usaba mi seguro de auto y dinero para gasolina sin contribuir con nada él mismo. Comencé a notar con qué frecuencia nuestras conversaciones comenzaban con él pidiendo algo y terminaban con él desapareciendo tan pronto como lo conseguía o no lo conseguía. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó sobre mi día? ¿Cuándo fue la última vez que notó que estaba cansada, o estresada, o triste? ¿Cuándo fue la última vez que me trató como a una persona en lugar de como un servicio? Llamé a Sara una noche, algo que rara vez hacía porque siempre tenía miedo de molestarla, de entrometerme en su ocupada vida con su esposo y carrera. «Mamá», dijo, sonando sorprendida pero complacida. «¿Cómo estás? ¿Está todo bien?» «Estoy bien», dije. Luego me corregí. «En realidad, no estoy bien. Creo que necesito hablar con alguien sobre Daniel». Hablamos durante más de 1 hora. Más tiempo del que habíamos hablado en meses. Sara escuchó mientras le contaba sobre el auto, los mensajes de texto, la conversación que me había abierto los ojos a lo invisible que me había vuelto en mi propia vida. Estuvo callada durante mucho tiempo después de que terminé. «Mamá», dijo finalmente, «me he preocupado por esto durante años, pero no sabía cómo mencionarlo sin parecer que te estaba criticando. ¿Qué quieres decir? Has estado permitiendo que Daniel te pisotee desde que era un adolescente. Papá hizo lo mismo. Y ahora Daniel piensa que así es como funcionan las relaciones. Tú das todo, y la otra persona toma todo. Y nadie habla sobre si eso es justo o sostenible. Solo quería mostrarle cuánto lo amaba. Lo sé. Pero el amor no se supone que sea unilateral. El amor no se supone que te haga sentir invisible. Después de que colgamos, me senté en mi tranquilo apartamento pensando en lo que Sara había dicho. Tenía razón, por supuesto. Había dejado que Robert tomara y tomara hasta que me sentí vacía, y luego había hecho lo mismo con Daniel. En algún lugar del camino, había confundido el amor con el autosacrificio, la generosidad con la autoeliminación. Pero, ¿cómo cambias patrones que se han estado construyendo durante décadas? ¿Cómo le pides a alguien que te vea cuando ha aprendido que no tiene que hacerlo? La respuesta vino de la señora Álvarez, mi vecina que se había convertido en lo más cercano a una familia que tenía aparte de mis hijos. Llamó a mi puerta la noche siguiente con un recipiente de sus famosas empanadas y una invitación para hablar. «Mija», dijo, acomodándose en mi pequeña cocina con la facilidad de alguien que había sido bienvenida allí durante años. «Parece que no has estado durmiendo». Le conté todo. Sobre el auto, sobre la ingratitud de Daniel, sobre el patrón que finalmente estaba comenzando a ver claramente. La señora Álvarez escuchó sin juzgar, asintiendo en todos los lugares correctos, haciendo pequeños sonidos de simpatía y comprensión. «¿Sabes?», dijo cuando terminé, «crié a 4 hijos, y cometí algunos de los mismos errores que tú. Pensé que si les daba todo lo que querían, nunca dudarían de lo mucho que los amaba. ¿Qué pasó? 2 de ellos aprendieron a darme por sentada, igual que tú, Daniel. Me llamaban cuando necesitaban dinero, me visitaban cuando querían algo, pero nunca solo para pasar tiempo con su madre. Me tomó años darme cuenta de que les había enseñado a tratarme de esa manera. ¿Cómo lo cambiaste?» Comencé a decir que no. Dijo simplemente, «No para ser mala, no para castigarlos, sino para enseñarles que el amor es una calle de 2 vías, que el respeto debe ganarse, incluso de tus hijos, especialmente de tus hijos». La señora Álvarez me ayudó a entender que establecer límites no era cruel, era necesario, que exigir respeto no era egoísta, era saludable, que mi valor como persona, como madre, no dependía de cuánto estaba dispuesta a sacrificar por alguien que nunca preguntaba si podía permitirme el sacrificio. Durante las 2 semanas siguientes, comencé a hacer pequeños cambios. Cuando Daniel pidió dinero para gasolina, dije, «No tengo dinero extra en este momento». Cuando esperaba que la cena estuviera lista cuando llegara a casa del trabajo, dije, «Hay ingredientes en el refrigerador. Eres bienvenido a cocinar algo». Cuando dejó su ropa sucia en el suelo, la dejé allí. Los cambios eran pequeños, pero Daniel los notó inmediatamente. Comenzó a frustrarse, preguntando qué me pasaba,
¿Por qué estaba siendo tan difícil? Cada queja solo confirmaba lo que estaba comenzando a entender. Había aprendido a ver mi generosidad como una obligación en lugar de un regalo. «Mamá, ¿cuál es tu problema últimamente?», dijo una noche cuando llegó a casa y no encontró cena esperando, y su ropa sucia todavía estaba en el suelo de su habitación. «Estás actuando raro». «No estoy actuando raro», dije con calma. «Estoy actuando como una persona que tiene sus propias necesidades y responsabilidades». «¿Desde cuándo tienes necesidades? Eres mamá. Ese es tu trabajo». Las palabras eran tan casualmente crueles, tan descuidadamente desdeñosas, que realmente me reí. No porque algo fuera gracioso, sino porque la absurdidad de todo me golpeó de repente. ¿Mi trabajo?, dije. «Daniel, trabajo en 3 trabajos reales para pagar este apartamento. Por comida, por el auto que te compré. Ser tu madre no es mi trabajo, es mi relación contigo. Y las relaciones requieren respeto y consideración de ambas personas». «Lo que sea», dijo, agarrando sus llaves. «Me voy». «Cuídate», le grité. Pero no le dije que tuviera cuidado, ni le pregunté cuándo estaría en casa. Pequeños cambios, pero se sentían revolucionarios. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Me di un baño caliente, encendí una vela que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó, y me sumergí en el agua tibia hasta que mis dedos se arrugaron. Leí un libro que había sacado de la biblioteca. Bebí una copa de vino que había comprado para mí en lugar de guardarla para visitas, y me acosté temprano. Dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en meses. El verdadero punto de inflexión llegó 3 semanas después, cuando Daniel me pidió $500 para ayudar a pagar un viaje de vacaciones de primavera con sus amigos. $500 que no tenía, para un lujo que nunca había podido permitirme a su edad o en cualquier otra edad desde entonces. «No puedo darte tanto dinero», le dije. «¿Por qué no? Tienes ese dinero de trabajar en todos esos empleos. Daniel, ese dinero paga por el alquiler, los alimentos, los servicios públicos y todos los otros gastos que nos mantienen alojados y alimentados. No tengo $500 extra por ahí. Pero esto es importante para mí», dijo, como si eso zanjara el asunto. «Todos mis amigos van. Pareceré un perdedor si no puedo ir. Entonces tal vez deberías conseguir un trabajo adicional a tiempo parcial y ahorrar el dinero tú mismo». Me miró como si hubiera hablado un idioma extranjero. «¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Quieres que trabaje más solo para poder ir de vacaciones?» Así es como la mayoría de las personas pueden permitirse vacaciones, Daniel. Trabajan, ahorran, gastan dinero que han ganado. Pero tú eres mi mamá. Se supone que debes ayudarme con cosas como esta. Se supone que debo ayudarte a aprender a ser independiente y responsable. Darte dinero que no has ganado para viajes que no puedes permitirte no te ayuda, te incapacita. La discusión que siguió fue diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido. Daniel me acusó de ser egoísta, de no preocuparme por su felicidad, de cambiar y convertirme en alguien que no reconocía. Escuché su ira y sentí algo sorprendente. Alivio. Finalmente, estábamos teniendo una conversación honesta. Finalmente, me estaba mostrando sus verdaderos sentimientos en lugar de la manipulación educada que había estado usando durante años. Finalmente, yo estaba defendiéndome en lugar de desmoronarme bajo el peso de su decepción. «Tienes razón», le dije cuando su furia se agotó. «Estoy cambiando a alguien que no reconoces. Estoy cambiando a alguien que se valora a sí misma, que no se disculpa por tener necesidades, que no compra amor con dinero que no tiene». «Esto es ridículo», dijo. «Estás siendo ridícula. Tal vez. Pero también estoy siendo honesta. Y si no puedes manejar la honestidad, si no puedes manejar una relación donde se espera que des tanto como recibes, entonces tal vez necesitamos reconsiderar este arreglo». «¿Qué arreglo? Tú viviendo aquí sin pagar alquiler, comiendo comida que no compraste, conduciendo un auto que no pagaste, mientras me tratas como si no mereciera respeto básico». El silencio que siguió fue diferente de cualquier silencio que hubiéramos compartido. No era cómodo o familiar. Era el silencio de 2 personas dándose cuenta de que habían estado viviendo en realidades diferentes, teniendo relaciones diferentes,
necesitando cosas diferentes. Creo, dije cuidadosamente, que deberías comenzar a buscar tu propio lugar. Es hora de que seas independiente. ¿Me estás echando? La voz de Daniel se quebró ligeramente, y por un momento vi al niño pequeño que solía ser, inseguro y asustado. Te estoy ayudando a crecer, dije suavemente. Y me estoy ayudando a mí misma a recordar quién soy además de tu madre. Esa noche, Daniel llamó a su padre por primera vez en más de un año. Podía oírlo en su habitación, con voz elevada, quejándose de mis demandas irrazonables y repentino cambio de personalidad. Me preguntaba qué le diría Robert, si le ofrecería al hijo un lugar donde quedarse, si asumiría la responsabilidad de alguno de los patrones que nos habían llevado a este momento. No importaba. Por primera vez en años, la opinión de Robert no era mi problema para manejar. La mañana siguiente trajo una visita inesperada. Sara vino de Nueva Jersey, llegando a mi puerta con café y pasteles y una expresión preocupada. Daniel me llamó, dijo. Está muy molesto por tu conversación de anoche. Me imagino que lo está. Mamá, ¿estás bien? Dijo que estás actuando completamente diferente, que le dijiste que se mudara. Invité a Sara a entrar y nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina, mientras le explicaba todo lo que había estado acumulándose durante las últimas semanas y años. El auto, la ingratitud, el patrón de tomar sin dar, la constatación de que me había vuelto invisible para mi propia familia. Sara escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas, su expresión volviéndose más pensativa a medida que hablaba. Creo, dijo finalmente, que esto es probablemente lo mejor que podría pasar para ambos. ¿De verdad? Mamá, amo a Daniel, pero ha sido mimado toda su vida. Papá lo mimó al nunca responsabilizarlo de nada. Y luego tú lo mimaste, tratando de compensar la ausencia de papá. Ambos le han enseñado que sus necesidades importan más que las de cualquier otra persona. Y eso no le está haciendo ningún favor, mientras intenta convertirse en adulto. Pero ¿qué pasa si no puede manejar estar solo? ¿Y si me necesita? Entonces lo resolverá, como lo hicimos los demás. Mamá, tú eras más joven que Daniel ahora cuando me tuviste a mí. Descubriste cómo pagar el alquiler y comprar comestibles y criar hijos. Él puede descubrir cómo cuidarse a sí mismo. Sara se quedó por la tarde, y hablamos más honestamente de lo que lo habíamos hecho en años. Me contó sobre sus propias luchas con la independencia, lo agradecida que estaba por la ética de trabajo que le había enseñado, lo preocupada que había estado por el sentido de derecho de Daniel. Quería decir algo, admitió, pero no quería interferir, y honestamente pensé que tal vez te gustaba sentirte necesitada por él. Así era, dije. Creo que tenía miedo de que si él no me necesitaba, no querría que estuviera cerca en absoluto. Pero la necesidad no es lo mismo que el amor, mamá. Y el tipo de necesidad del que estás hablando no es saludable para ninguno de los dos. Esa noche, después de que Sara se fue, Daniel y yo tuvimos nuestra conversación final sobre su situación de vivienda. Había encontrado un amigo que estaba buscando un compañero de habitación, un apartamento en Queens que podía pagar si tomaba más horas en el trabajo. Todavía creo que estás siendo injusta, dijo, pero había menos ira en su voz de lo que había habido antes. Más resignación, tal vez incluso el comienzo de la comprensión. Estoy siendo diferente, estuve de acuerdo. Y lo diferente probablemente se siente injusto cuando estás acostumbrado a obtener todo lo que quieres. No obtengo todo lo que quiero. Daniel, has vivido en este apartamento durante 18 años sin pagar alquiler. Has comido alimentos que no compraste, usado servicios públicos que no pagaste, conducido un auto que no ganaste. Has sido apoyado emocional y financieramente sin que se esperara que apoyaras a nadie a cambio. La mayoría de las personas llamarían a eso obtener todo lo que quieres. Estuvo callado por un largo momento, y pude verlo pensando, tal vez realmente pensando en nuestra relación por primera vez. Aprecio lo que has hecho por mí, dijo finalmente. Sé que no lo digo muy a menudo, pero lo hago. La apreciación no son solo palabras, Daniel. Son acciones. Es consideración. Es reconocer que otras personas tienen sentimientos y necesidades que importan tanto como las tuyas. Todavía estoy aprendiendo a hacer eso. Lo sé.
y tendrás muchas oportunidades para practicar en tu propio apartamento, con compañeros de cuarto que no te amarán incondicionalmente sin importar cómo los trates. La conversación fue triste pero no amarga, honesta pero no cruel. Cuando Daniel se mudó el fin de semana siguiente, nos abrazamos para despedirnos, y se sintió como el final de una relación y el comienzo de otra. Quizás una mejor, construida sobre la elección en lugar de la obligación, sobre el respeto en lugar de la dependencia. Por primera vez en 18 años, estaba sola en mi apartamento, realmente sola, sin el horario de nadie más que considerar, sin las necesidades de nadie más que anticipar. El silencio era profundo y ligeramente atemorizante, como estar al borde de un océano y no saber qué tan profunda era el agua, pero también era pacífico. Por primera vez en décadas, el silencio me pertenecía. Pasé la primera semana de mi nueva independencia haciendo pequeñas cosas que había estado posponiendo durante años. Reorganicé mis muebles, poniendo mi comodidad primero, en lugar de organizar todo alrededor de las preferencias de otras personas. Compré comestibles basados en lo que quería comer, no en lo que le gustaba a Daniel o lo que era más barato. Vi películas de las que él siempre se había quejado. Escuché música que decía que era vieja y aburrida. Descubrí que me gustaba el jazz, algo que nunca había sabido sobre mí misma. Descubrí que prefería mi apartamento más fresco de lo que le había gustado a Daniel, más cálido de lo que Robert había exigido. Descubrí que disfrutaba cocinar para uno, haciendo exactamente la cantidad de comida que quería sin preocuparme por las sobras o las quejas. Pequeños descubrimientos, pero se sentían revolucionarios. El cambio más grande llegó cuando la señora Álvarez me invitó a unirme a un grupo de apoyo que se reunía en el centro comunitario cerca de Prospect Park. Era específicamente para mujeres mayores de 50 años que estaban navegando por transiciones importantes en la vida: divorcio, síndrome del nido vacío, cambios de carrera, independencia financiera. Casi no voy. La idea de sentarme en un círculo con extraños, hablando sobre mis problemas personales, se sentía aterradora. Pero la señora Álvarez insistió, y dado que había tenido razón sobre todo lo demás, decidí confiar en su juicio una vez más. El grupo era pequeño, tal vez 8 mujeres que iban desde los 50 hasta los 60 y tantos años. Venían de diferentes orígenes, diferentes vecindarios, diferentes circunstancias, pero todas compartíamos algo fundamental. Todas estábamos aprendiendo a ponernos primero después de décadas de poner a todos los demás primero. Estaba María, que había criado a 4 hijos como madre soltera, y ahora estaba aprendiendo a salir nuevamente a los 58. Estaba Janet, que había pasado 30 años casada con un hombre que criticaba todo lo que hacía, y ahora estaba descubriendo sus propias opiniones sobre arte, política y comida. Estaba Carmen, que había trabajado en 2 empleos para que su hijo fuera a la universidad solo para que se mudara al otro lado del país sin mantenerse en contacto. Escuchando sus historias, me di cuenta de que mi experiencia con Daniel no era única ni vergonzosa. Era parte de un patrón que afectaba a mujeres de todas las culturas y niveles económicos. Nos habían enseñado a medir nuestro valor por cuánto podíamos dar, cuánto podíamos sacrificar, cuán invisibles podíamos hacernos al servicio de los demás. La parte más difícil, dijo María durante una de nuestras reuniones, es aprender que tienes permitido querer cosas para ti misma, que tus sueños y necesidades y preferencias importan tanto como las de todos los demás. Ya ni siquiera recuerdo lo que quiero, admitió Janet. Pasé tantos años haciendo lo que mi esposo quería, lo que mis hijos necesitaban, que perdí el rastro de mis propios deseos. Entendía exactamente lo que ella quería decir. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado qué quería? ¿Cuándo fue la última vez que me había preguntado a mí misma? El grupo de apoyo me dio tarea: hacer una lista de 10 cosas que quería hacer, probar o experimentar. No cosas que quería para mis hijos o mi familia, sino cosas que quería para mí. El ejercicio fue más difícil de lo que esperaba. Me senté en mi mesa de cocina con una hoja de papel en blanco durante más de 1 hora antes de poder escribir un solo elemento.
Había pasado tantos años definiéndome en relación con otras personas que había olvidado que tenía una identidad separada de la maternidad, del cuidado, del sacrificio. Finalmente, lentamente, la lista comenzó a surgir. 1. Aprender a pintar. 2. Tomar una clase de cocina. 3. Viajar a algún lugar donde nunca había estado. 4. Leer libros por placer en lugar de solo por practicidad. 5. Ir a conciertos o espectáculos. 6. Cenar en restaurantes a los que nunca había podido ir. 7. Aprender a bailar. 8. Hacer amigos que no me conocieran como la madre de alguien. 9. Usar ropa que me hiciera sentir hermosa en lugar de invisible. 10. Ahorrar dinero para mí misma en lugar de siempre gastarlo en otros. Mirando la lista, sentí una mezcla de emoción y dolor. Emoción por las posibilidades que representaba. Dolor por todos los años que había pasado sin saber que estas posibilidades existían para mí. Pero solo tenía 57 años. Si tenía suerte, me quedaban 20 o 25 buenos años por delante. Ese era tiempo suficiente para un tipo de vida completamente diferente. Una vida donde yo importaba tanto como las personas que amaba. Decidí comenzar con la pintura. Había una tienda de suministros de arte en Park Slope, por la que había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado. Pasé una tarde allí, hablando con el paciente personal sobre pinceles, lienzos y pinturas, sintiéndome como una niña en una juguetería. Compré suministros básicos, nada elegante, nada que no pudiera permitirme, y preparé un pequeño espacio de trabajo en el rincón de mi sala donde la luz era mejor. Mi primera pintura fue terrible. Un cuenco torcido de frutas que parecía más formas abstractas que objetos reconocibles. Pero durante 3 horas, estuve completamente absorta en mezclar colores y tratar de capturar la curva de una manzana, la sombra proyectada por un plátano. Durante 3 horas, no estaba pensando en Daniel o Robert o dinero o soledad. Solo estaba presente, solo tratando, solo siendo yo misma, de una manera que no había experimentado en años. La pintura era horrible, pero la sensación era extraordinaria. Comencé a tomar clases nocturnas en Brooklyn College, no para obtener un título, solo por el placer de aprender. Historia del arte, literatura, español introductorio. Conocí a personas de mi edad que también estaban explorando nuevos intereses, también descubriendo quiénes eran fuera de sus relaciones primarias. Una de mis compañeras de clase, una mujer llamada Patricia, que recientemente se había retirado de la enseñanza, me invitó a unirme a su club de lectura. Luego, el club de lectura me invitó a una cena mensual en diferentes restaurantes étnicos de la ciudad. Luego, el grupo del restaurante comenzó a ir a películas, museos y conciertos juntos. Lentamente, estaba construyendo una vida social que no tenía nada que ver con ser la madre o la ex esposa de alguien. Estaba haciendo amigos que elegían pasar tiempo conmigo porque disfrutaban de mi compañía, no porque necesitaran algo de mí. La transformación no fue inmediata o dramática. Todavía había días difíciles cuando me sentía sola o me preguntaba si había sido demasiado dura con Daniel. Todavía había momentos en los que estaba tentada de llamarlo y ofrecer dinero o ayuda, de volver a los patrones familiares de cuidado y sacrificio. Pero cada vez que me mantuve firme, cada vez que elegí respetar mis propios límites, me sentía un poco más fuerte. Cada vez que hacía algo por mí misma, compraba un libro, visitaba un museo, almorzaba con un amigo, recordaba cómo se sentía importar, tener preferencias, ocupar espacio en el mundo. 4 meses después de que Daniel se mudó, me llamó, no para pedir dinero o ayuda, sino solo para hablar. Me contó sobre su trabajo, su compañero de cuarto, los desafíos de presupuestar y comprar comestibles, y mantener un auto que ahora estaba pagando él mismo. Es más difícil de lo que pensaba, admitió. Manejar todo por mi cuenta. La mayoría de las cosas que vale la pena hacer son más difíciles de lo que pensamos, dije, pero también son más gratificantes. He estado pensando en lo que dijiste, sobre el respeto y la consideración, sobre cómo te traté cuando vivía allí. Y creo que tal vez tenías razón. Creo que di muchas cosas por sentado. No fue una disculpa dramática o un reconocimiento completo de todo lo que había sucedido entre nosotros.
Pero era un comienzo, la primera señal de que nuestra relación podría evolucionar hacia algo más equilibrado y saludable. Me gustaría llevarte a cenar alguna vez, dijo. Como una cena real en un buen restaurante. Yo invito. A mí también me gustaría eso. Hicimos planes para el fin de semana siguiente, y me encontré con ganas de verlo de una manera que no había tenido en años. No porque estuviera desesperada por su presencia o aprobación, sino porque tenía curiosidad por el joven en el que se estaba convirtiendo, la persona que podría ser cuando no me daba por sentada. La cena fue diferente de cualquier comida que habíamos compartido en años. Daniel preguntó sobre mis clases de pintura, mi club de lectura, mis nuevas amistades. Escuchó cuando hablé sobre mis intereses y opiniones. Me agradeció por los sacrificios que había hecho a lo largo de los años, y se disculpó por no verlos o reconocerlos antes. Siempre asumí que estarías ahí, dijo. Nunca pensé en lo que querías o necesitabas porque nunca parecías querer o necesitar nada. Quería y necesitaba muchas cosas, le dije. Solo me volví muy buena en ocultarlo, incluso de mí misma. ¿Eres más feliz ahora?, preguntó. ¿Viviendo sola, haciendo lo tuyo? Pensé seriamente en la pregunta. ¿Era más feliz? Mi vida ciertamente era diferente. Más tranquila en algunos aspectos, más ocupada en otros. Tenía menos dinero porque no compartía gastos, pero también tenía más libertad porque no estaba manteniendo a nadie más. Tenía menos obligaciones familiares, pero más intereses personales. Soy más yo misma ahora, dije finalmente. Si eso me hace más feliz, depende de cómo definas la felicidad, pero me siento más viva, más presente, más consciente de quién soy y qué quiero. Eso se siente importante. Estoy orgulloso de ti, dijo Daniel, y me di cuenta de que era la primera vez que me decía esas palabras. Sé que debe haber sido aterrador cambiar tanto. Todo lo que vale la pena es aterrador al principio. Nos abrazamos para despedirnos en el estacionamiento, y se sintió como el abrazo que había estado esperando cuando le di las llaves del auto 9 meses antes. No agradecido ni obligado, sino genuino, afectuoso, respetuoso. Después de la cena, conduje a casa a través de Brooklyn, pasando por todos los puntos de referencia familiares que habían definido mi pequeño mundo durante tantos años. Los edificios de apartamentos donde había limpiado oficinas, las tiendas de comestibles donde había estirado cada dólar, las estaciones de metro donde había esperado trenes que me llevarían a trabajar para beneficio de otras personas. Pero ahora estaba conduciendo por esas mismas calles como alguien que importaba, alguien con intereses y amistades y planes que no tenían nada que ver con el sacrificio o la invisibilidad. El vecindario se veía igual, pero lo estaba viendo con ojos diferentes. ¿Reconoces esa sensación cuando te das cuenta de que has estado viviendo la vida de otra persona y de repente estás lista para vivir la tuya? Cuando llegué a casa, me preparé un té y me senté en mi pequeña sala, mirando las pinturas en las que había estado trabajando, los libros apilados en mi mesa de café, las fotos de mis amigos del club de lectura pegadas en mi refrigerador. Esta era mi vida ahora, no perfecta, no rica, no sin desafíos, pero mía. Pensé en la mujer que había sido hace un año, trabajando 3 empleos para comprar un auto para un hijo que lo veía como una vergüenza, en lugar de un regalo. Esa mujer había estado tan hambrienta de amor y aprobación que había olvidado que merecía a ambos sin tener que comprarlos. Había estado tan enfocada en ser necesitada que había olvidado que tenía derecho a necesitar cosas también. Esa mujer había sido invisible, incluso para sí misma. Pero la invisibilidad, había aprendido, era una elección. Podías elegir desaparecer, hacerte pequeña, vivir enteramente al servicio de la felicidad de otras personas, o podías elegir importar, ocupar espacio, tener opiniones y preferencias y límites. Tomé mi teléfono y desplacé mis contactos hasta que encontré el número de la señora Álvarez. «Hola, mija», respondió. «¿Cómo estuvo la cena con Daniel?» «Estuvo bien», dije. «Realmente bien. Diferente de lo que habría sido hace un año». ¿Y cómo te sientes sobre todo? ¿Sobre los cambios que has hecho?» Miré alrededor de mi pequeño apartamento, a la evidencia de la vida que estaba construyendo para mí misma, y sonreí. «Siento que existo».
dije. Por primera vez en años, siento que realmente existo. Ese es el sentimiento más importante del mundo, dijo la señora Álvarez. Todo lo demás lo puedes descubrir desde ahí. Después de colgar, abrí mi diario y escribí sobre la cena, sobre la disculpa de Daniel, sobre la extraña y maravillosa sensación de ser vista por mi propio hijo. Pero sobre todo, escribí sobre la comprensión que había estado creciendo en mí durante meses, que el amor real, no podía existir entre personas invisibles y egoístas. El amor real requería dos personas que pudieran verse claramente, que pudieran dar y recibir con la misma gracia. Finalmente estaba aprendiendo a ser alguien que podía ser amada de esa manera. Un año después, me mudé a un apartamento más grande en el mismo vecindario, un lugar con suficiente espacio para un estudio de arte adecuado, y un comedor lo suficientemente grande como para albergar las cenas que había comenzado a organizar para mis amigos del club de lectura. Daniel me ayudó a mudarme, junto con 2 amigos de mi clase de pintura y el nieto de la señora Álvarez. No fue un cambio dramático. Todavía Brooklyn, todavía la misma comunidad, todavía dentro de mis modestos medios. Pero era un símbolo concreto de cómo mi vida se había expandido, cómo mi mundo había crecido más allá de los estrechos límites del sacrificio y la obligación. Sara vino para la fiesta de inauguración, trayendo flores y vino y su esposo, que había conducido desde Nueva Jersey específicamente para ver mis pinturas. Vi a mi hija moviéndose por mi nuevo espacio, viéndose orgullosa y tal vez un poco asombrada por la transformación que estaba presenciando. «Mamá», dijo mientras limpiábamos después de la fiesta, «pareces una persona completamente diferente de la que eras hace 2 años. ¿De verdad? Pareces más grande de alguna manera, como si ocuparas más espacio en el mundo». «Ocupo exactamente la misma cantidad de espacio que siempre ocupé», dije. Solo dejé de fingir que no merecía usarlo. La parte más difícil de mi transformación no había sido aprender a decirle no a Daniel o establecer límites con mi familia. La parte más difícil había sido aprender a decirme sí a mí misma, a creer que mis intereses y preferencias y necesidades eran tan válidas como las de cualquier otra persona. Había pasado tantos años creyendo que ser una buena madre significaba hacerme invisible, que el amor significaba siempre poner a los demás primero, que la generosidad requería autosacrificio. Me había tomado 57 años entender que lo contrario era cierto, que lo más amoroso que podía hacer era modelar cómo era valorarse a uno mismo, tener límites, vivir una vida que reflejara tus propios sueños y elecciones. Algunas noches, cuando estoy pintando en mi estudio o leyendo en mi cómoda silla, pienso en ese momento con las llaves del auto, el momento en que la ingratitud de Daniel destrozó mis ilusiones y me obligó a confrontar los patrones que nos estaban destruyendo a ambos. Estoy agradecida por ese momento ahora, agradecida por el dolor que me obligó a cambiar. Sin él, podría haber pasado el resto de mi vida invisible, dando todo lo que tenía a personas que habían aprendido a darme por sentada, preguntándome por qué el amor se sentía como una calle de sentido único. En cambio, aprendí que el amor real, requiere visibilidad, requiere 2 personas que importan entre sí, que se ven claramente, que dan y reciben con conciencia y aprecio. Aprendí que ser la madre de alguien no significa desaparecer completamente en ese rol, que el sacrificio sin respeto no es amor, es permitir, que enseñarle a alguien a darte por sentado no es amabilidad, es crueldad para ambos. Lo más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar a importar a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para hacerte visible, para desarrollar intereses y amistades y sueños que no tienen nada que ver con las necesidades o la aprobación de nadie más. Daniel visita regularmente ahora, generalmente trayendo flores o café o pequeños regalos que muestran que ha estado pensando en mí. Cenamos juntos 2 veces al mes, y nuestras conversaciones están llenas de interés y respeto mutuo. Me cuenta sobre su trabajo, sus relaciones, sus metas, y escucha cuando le cuento sobre mi pintura, mi club de lectura, mis viajes con Patricia y el grupo del restaurante.
Nunca más me ha pedido dinero que no podía permitirme dar. Nunca más ha esperado que resolviera problemas que podía resolver él mismo, no porque me haya vuelto dura o poco amorosa, sino porque ha aprendido a verme como una persona completa con mi propia vida y limitaciones y necesidades. Se ha convertido en un mejor hombre, y yo me he convertido en una mujer más completa. Nuestra relación es más pequeña en alcance de lo que solía ser, pero infinitamente más rica en calidad. Nos amamos no porque estemos obligados, sino porque elegimos hacerlo. No porque nos necesitemos de maneras desesperadas y poco saludables, sino porque disfrutamos de la compañía del otro y nos preocupamos por la felicidad del otro. El mes pasado, Daniel me llamó con la noticia de que lo habían ascendido a asistente de gerente en su trabajo. Estaba emocionado, orgulloso, ansioso por compartir su éxito con alguien que entendería lo duro que había trabajado para lograrlo. «Mamá», dijo, «quiero llevarte a un lugar especial para celebrar, a cualquier lugar que quieras ir. Yo invito». Sugerí una exposición de museo que había estado queriendo ver, seguida de una cena en un restaurante que me había dado curiosidad, pero nunca había sentido que podía permitirme, incluso para una ocasión especial. Pasamos la tarde mirando pinturas juntos, hablando de color y composición, y la forma en que el arte puede capturar sentimientos para los que no tienes palabras. Daniel hizo preguntas reflexivas y escuchó mis explicaciones amateur pero entusiastas. En la cena, me pidió consejos sobre una decisión que enfrentaba en el trabajo, tratando mi opinión como valiosa, digna de consideración. Al volver caminando al metro esa noche, tomó mi brazo naturalmente, protectoramente, de la manera en que un hijo debe caminar con su madre cuando ella está envejeciendo y las calles están llenas de gente. «Gracias», dijo mientras esperábamos el tren. «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por preocuparte lo suficiente para hacerme crecer, incluso cuando fue difícil para ambos. Gracias por permitírmelo», dije, «por convertirte en alguien de quien podía estar orgullosa». El tren llegó, y regresamos a Brooklyn juntos, hablando sobre una película que él quería ver, un libro que yo estaba leyendo, planes para la próxima visita de Sara. Una conversación normal entre dos personas que se preocupaban la una por la otra, que se veían claramente, que habían aprendido a amar sin llevar la cuenta. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi estudio y pinté hasta casi la medianoche. Un paisaje esta vez, inspirado por un viaje que había hecho el fin de semana anterior al Valle de Hudson, con mi clase de pintura. Colinas onduladas y árboles otoñales y un cielo que parecía continuar para siempre. Mientras trabajaba, pensé en la pregunta que Daniel me había hecho durante la cena. Si alguna vez me arrepentía del difícil período que habíamos pasado. Si deseaba haber manejado las cosas de manera diferente. Le había dicho entonces que no tenía arrepentimientos, y lo decía en serio. El dolor de ese periodo en nuestra relación había sido necesario, como el dolor del parto o la curación de una lesión. Era el precio del crecimiento, del cambio, de negarse a aceptar la disfunción como normal. Pero más que eso, esos difíciles meses me habían enseñado algo que había necesitado aprender durante décadas. Que merecía ser amada bien, ser vista claramente, importar en mi propia vida, que ser la madre o la hija o la pareja de alguien no requería que desapareciera, que me volviera invisible, que viviera enteramente al servicio de la felicidad de otra persona. Había aprendido que el amor se multiplica cuando se comparte entre personas que se valoran a sí mismas y entre sí, que el respeto no es algo que puedas ganar a través del sacrificio, es algo que enseñas a otros a dar demostrando que lo mereces. Mientras daba los últimos toques a ese paisaje, agregando reflejos para capturar la forma en que la luz tardía atrapaba los bordes de las hojas, sentí una profunda sensación de satisfacción. No solo con la pintura, aunque estaba complacida con cómo había resultado, sino con la vida que había construido, la persona en la que me había convertido, las relaciones que había aprendido a nutrir sin perderme en ellas. Pensé en todas las mujeres de mi grupo de apoyo, en todas las personas luchando por encontrar el equilibrio entre amar a los demás y amarse a sí mismas, en todas las madres e hijas y parejas que habían aprendido a medir su valor por cuánto podían renunciar, cuán invisibles podían volverse.
Quería decirles lo que había aprendido, que puedes amar profundamente sin desaparecer, que puedes ser generosa sin ser invisible, que puedes cuidar de los demás mientras sigues importando para ti misma, que nunca es demasiado tarde para hacerse visible, para comenzar a ocupar espacio, para comenzar a vivir una vida que refleje tus propios sueños y necesidades y preferencias, que el amor real, el amor saludable, requiere dos personas que pueden verse claramente, que se valoran a sí mismas y entre sí, que dan y reciben con la misma gracia, que ser necesitada no es suficiente si no eres también respetada, que ser útil no es suficiente si no te valoran también por quien eres, no solo por lo que puedes proporcionar. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que olvidaste amarte a ti misma? ¿Alguna vez has dado tanto que perdiste el rastro de lo que necesitabas recibir? Si algo de esto te resulta familiar, si te reconoces en mi historia o conoces a alguien que ha vivido algo similar, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia también importa, y compartirla podría ayudar a alguien más a entender que no estás solo, que el cambio es posible, que nunca es demasiado tarde para comenzar a importar a ti mismo. Si este video te ayudó a pensar sobre tus propias relaciones de manera diferente, o si crees que podría ayudar a alguien que te importa, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias, a seguir abriendo mi corazón, a seguir recordándonos a todos que merecemos ser vistos, valorados y amados bien. Gracias por escuchar. Gracias por preocuparte. Gracias por recordarme que ninguno de nosotros tiene que ser invisible a menos que elijamos serlo. Y recuerda, tú importas, tus sueños importan, tus necesidades importan, tu felicidad importa. No por lo que puedas dar o sacrificar o proporcionar a los demás, sino porque existes, porque estás aquí, porque tu vida tiene un valor que no depende de la aprobación o apreciación de nadie más. Nunca es demasiado tarde para empezar a creerlo. Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir como si fuera cierto, porque es cierto. Tú importas. Siempre has importado. A veces solo se necesita coraje para empezar a actuar como si lo supieras.